quizás las dificultades, las situaciones difíciles, los dolores, los miedos, los temores, todo lo que pasa por nuestro corazón. Así, Señor, que hoy te lo entregamos todo. Yo le invito a mi hermano, a usted que me está escuchando, que no sea un simple espectador de esta oración, sino que ore con nosotros, que entre en la presencia de Dios y que le entregue al Señor hoy, en esta mañana, lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que trae en su interior. Y que como iglesia, como iglesia que somos, le oremos con las palabras del Adviento, con la oración especial del Adviento que encontramos en el libro del Apocalipsis, que es esa bella y corta oración que dice, ven Señor Jesús. Entonces yo lo voy a invitar a que usted también ahí en su casa o en el lugar en donde se encuentre conectado, diga conmigo, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Es la oración del Adviento, la oración de la espera, la oración por la que clamamos la presencia de nuestro Salvador, la oración que anhela la Navidad. Por eso, ven Señor Jesús, ven a nuestros corazones, ven a nuestras almas, ven a nuestras necesidades. Ven Señor Jesús a todo lo que somos y a lo que hacemos, a nuestros pensamientos, decisiones, sentimientos, a nuestra salud. Ven Señor Jesús, ven que te anhelamos, ven que te necesitamos. Ven que te queremos, ven Señor Jesús. Y asimismo pedimos por sus familias, por nuestras familias, para que la presencia de Dios nos acompañe siempre y el Espíritu Santo nos asista en cada momento, en cada lugar, en cada decisión y nos acompañe en todo este tiempo tan especial de Navidad. Y justamente esa mujer del Adviento, esa mujer de la espera, es nuestra Madre, la Virgen María, la que dice sí a la palabra de Dios, la que dice sí a las promesas de Dios y se convierte en nuestro modelo y nuestro ejemplo de humildad, de virtudes, de fe, de esperanza. Y por eso a ella la saludamos con todo el amor y con toda la devoción en esta mañana diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchachos, ¿cómo han estado? Bueno, familia, ¿cómo han estado? Yo los voy a invitar a que todos prendan la camarita y me saluden. A ver, prendan la camarita y me saludan para yo ver quiénes están ahí detrás. Yo leo por aquí que Ricardo y Yuri, que Miguel. Ah, bueno, por aquí veo a Alicia. Me alegra verla, mujer. Dios te bendiga. Por aquí veo a Yasmín. Me alegra verte, mujer. Dios te bendiga. Por aquí veo a Ricardo. Saludos, hermano. Bendiciones. ¿Quién falta por prender la camarita? A ver, no, ya veo más gente, qué alegría. Veo, dice Ana, dice Blue, dice Imelda. Bueno, qué gusto, gracias. Gracias por prender la camarita y saludarme. Dice Bere y bueno, veo varias personas y me alegra mucho saludarlos porque vean, esto de hablarle a una pantalla no es nada fácil. Entonces, cuando ustedes prenden esa camarita y uno se da cuenta que hay gente bella ahí detrás, uno se entusiasma. Por aquí veo a Miguel, a Alicia y el esposo. Qué bueno verlos. Me alegra mucho verlos. Ustedes todos registran muy bien en cámaras, definitivamente. Salen muy bien ahí a Rosa, me alegra verte, Rosa. Qué bueno. Bendito sea Dios. Muy bien, muy bien. Aquí estoy entonces con mucha alegría compartiendo desde mi casa este tema de cómo ser un buen líder en la fe, cómo ser un buen líder en la fe. Definitivamente el Señor nos ha regalado muy buenos ejemplos para ser líderes en la fe. Y algunos de esos ejemplos son justamente los santos. Uno ve que San Agustín, que San Juan Bosco, San Pablo,
Santa Teresa de Calcuta, Santa Catalina de Siena, todos estos santos que han sido los mejores líderes en la fe, porque se han dejado guiar por el Espíritu Santo para hacer el bien. Justamente Santa Catalina de Siena decía, si tú te haces canal, Dios será torrente. Entonces, si tú y yo nos hacemos canales, Dios se hace torrente de bendiciones. ¿Quiénes aquí, a ver, alcen la mano, quiénes quisieran ser canal para que Dios se haga torrente de bendiciones? Yo quisiera. Qué bonito uno ser dócil, estar dispuesto como la Virgen María, que responde, hágase en mí según tu palabra. Asimismo, nosotros estar dispuestos, dóciles al Espíritu Santo, al obrar de Dios. Eso sería lo máximo, lo mejor. Por aquí nos dicen en el chat, muy bien, nos dice, estoy en el trabajo, solo puedo escuchar, entonces saludos y saludos a Dianita, claro que sí. Y por aquí dice Jaime, qué bueno, Jaime está ahí copiando las frases célebres. Esa es de Santa Catalina de Siena. Si tú te haces canal, Dios se hace torrente. Ent ah, que igualmente saludos de Dianita. Ahorita se va a asomar a saludarnos. Entonces, qué bueno uno ser dócil al Espíritu Santo. Hay una canción que tuve pegada mucho tiempo de Atenas, esta cantante argentina, Atenas Benica. Y ella en su música católica canta que en lo más profundo de mi corazón solo hay un deseo, mi Señor, y es vivir haciendo tu voluntad y así poderte adorar. Y de verdad que añoramos eso, ¿cierto? Qué bueno uno vivir haciendo la voluntad de Dios, uno vivir sirviendo a Dios. Porque cuando uno está en comunión con Dios, cuando uno está en comunión con Cristo, uno se siente pleno, uno se siente en paz, uno se siente feliz. Pero a veces, por el pecado, por los miedos, por el egoísmo, por la soberbia, por los rencores, por los vicios, por la falta de fe, a veces nos alejamos del Señor y no estamos en comunión con Él. El tema de hoy es justamente cómo ser un buen líder dentro de la iglesia. Y les decía que Dios en su infinito amor nos pone muchos ejemplos. Y muchos de esos ejemplos pues son los santos, son ejemplos para ser líderes en la iglesia. ¿Y qué características tenían los santos? Por ejemplo, eran obedientes a la voluntad de Dios, pero también al magisterio de la iglesia, obedientes a lo que la iglesia nos enseña. Hay gente que se cree más inteligente que la iglesia, sabiendo que la iglesia tiene una sabiduría milenaria. Son más de 2000 años de sabiduría, de teólogos, sacerdotes, padres de la iglesia, santos, que han construido lo que llamamos el depósito de la fe. ¿Y qué es eso del depósito de la fe? El depósito de la fe a mí me suena como a una cajita donde metemos lo que sí es correcto, en lo que sí creemos, y sacamos aquello que no es correcto, en lo que no creemos. Ese es el depósito de la fe. ¿Y quiénes se encargan de darnos el depósito de la fe? Pues justamente el magisterio de la iglesia. Ellos se reúnen, los obispos, con el papa, con los cardenales, con los teólogos, con los eruditos, y empiezan a discutir, a discernir y a orar el depósito de la fe. Y ese depósito de la fe nos lo regalan a nosotros como católicos en el catecismo, en los concilios de la iglesia, en los documentos de iglesia, en la vida de los santos, y sobre todo esto iluminado por la norma principal, que es la palabra de Dios. Entonces, para uno ser un líder en la iglesia, pues muy importante estar obedientes a la iglesia, conocer y amar el depósito de la fe para predicar y compartir y enseñar correctamente. Para uno ser un buen líder en la iglesia, ser dócil a lo que el Señor nos va pidiendo cada día.
Inclusive el Papa Francisco, les voy a contar, esto es muy lindo, el Papa Francisco en su escrito sobre la santidad, él resume la santidad en 5 puntos. Y si usted se graba estos 5 puntos, pues creo que saca un provecho de esta reflexión. ¿Cuáles son los 5 puntos en los que el Papa Francisco resume la santidad? El Papa Francisco dice que la santidad está hecha de valentía, que para uno ser santo hay que ser valiente. Hay que ser valiente para renunciar a aquello que nos aleja de Dios, a los vicios, a los miedos, a los rencores, a las mentiras, a las infidelidades, a la lujuria, al pecado, a todo lo que nos puede separar de Dios. Y que para ser santo hay que ser valiente, osado, hay que tener parresía, es la palabra que aparece en la Biblia, parresía. Como decían de Jesús, este no es como los fariseos, este habla con parresía, este actúa con valentía, con parresía. Y entonces hay que tener valentía para ser santo porque hay que dar pasos de fe. Y yo quiero preguntarles a todos los que estamos hoy aquí, Ricardo, Miguel, Jaime, Alicia, Rosa, Imelda, María, Yuri, todos los que estamos hoy aquí, ¿qué paso de fe te está pidiendo hoy Dios? Noemí, Bere, Blue, ¿qué paso de fe te está pidiendo hoy el Señor? Porque el Señor a todos nos pide pasos de fe. De pronto, orar más, leer más la Biblia, perdonar, de pronto entrar en un apostolado, en un servicio, apoyar la parroquia, de pronto ser generoso, desprenderme de ciertos apegos. Bueno, tantos pasos de fe que nos puede pedir el Señor y para eso se necesita valentía, parresía, audacia. También dice el Papa Francisco en este punto, en este primer punto, parresía, valentía o audacia. ¿Cómo decía audacia? En este tiempo de pandemia, pues hay que ser creativos en el amor para evangelizar y para mantener nuestro encuentro, nuestra amistad estrecha con Dios. Y para eso, como les digo, se necesita audacia, creatividad, para uno decir, bueno, no me dejo robar los espacios de encuentro con Dios. Y justamente lo que estamos haciendo hoy, sábado, es no dejarnos robar los espacios de crecimiento espiritual, los espacios de encuentro con Dios. Qué bueno que usted no se deje robar la Eucaristía, no se deje robar los momentos de oración, no se deje robar el estudio de la palabra, sino que podamos crecer juntos en la fe y dar pasos de evangelización con audacia y entrega. Como decía la santa colombiana, Santa Laura Montoya, decía, mi único anhelo en la vida es ver a Jesucristo conocido y amado por todos. Vean eso qué bello. Solo tengo un anhelo, decía Santa Laura Montoya. Solo tengo un anhelo, ver a Jesucristo conocido y amado por todos. Que nosotros también tengamos esa pasión, esa parresía, esa creatividad, esa audacia para evangelizar, para servir, para amar, para entregarnos. Y estemos pensando, gastando nuestros carismas, nuestro tiempo, nuestra vida en cómo servir más a Dios y en cómo evangelizar más a tantos y tantos que lo necesitamos. Muy bien, entonces ese es el primero. Vamos al segundo. El segundo punto en el cual el Papa Francisco resume la santidad es humildad. Él dice que esa valentía tiene que estar acompañada de humildad. Esa parresía acompañada de humildad. Santa Teresa decía que la humildad es la verdad. ¿Y por qué la humildad es la verdad? Porque cuando uno vive en la verdad, uno reconoce su pecado, uno reconoce su limitación, uno reconoce que ha fallado, uno reconoce sus errores, uno reconoce sus caídas. Y solo la humildad nos lleva a reconocer los errores. Y solo reconocer los errores nos lleva a mejorar.
Dice el Papa Francisco ahí mismo en esta exhortación sobre la santidad, en este escrito que nos regaló sobre la santidad, dice que quizás eso es lo que nos falta, tener espacios de encuentro con Dios, en donde de manera dolida reconozcamos nuestros pecados y así nos abramos y nos dispongamos a que la gracia de Dios actúe con más fuerza en nuestra vida. A que la gracia de Dios actúe con más fuerza en nuestra vida. Y esto es muy hermoso. Esto que les estoy diciendo es muy hermoso porque cuando uno se deja llenar de orgullo, uno no reconoce sus errores, entonces no puede mejorar. El que no reconoce sus errores no puede mejorar. ¿Cuál es el borrachito, el alcohólico que más lejos está de cambiar? El que llega borracho a la casa a decir, yo no soy un borracho, yo no soy borracho. El que dice que todavía no está borracho y que todavía no es alcohólico y cada fin de semana llega otra vez borracho, es el que más lejos está de cambiar. Pero cuando uno empieza a decir, ve, yo tengo un problema, ve, yo reconozco esta limitación, yo reconozco este pecado, se acerca al sacramento de la confesión, de la reconciliación, pide perdón y empieza a recapacitar sobre lo que está haciendo mal en su vida, a entregar sus limitaciones a Dios, a abrirse a la gracia de Dios en oración, ahí sí hay posibilidad de cambiar. Entonces, el segundo punto que el Papa Francisco nos dice que es santidad y por lo tanto santidad es modelo, ejemplo de liderazgo en la Iglesia Católica, es la humildad. La palabra humildad viene de humus. Humus significa tierra. Humus, tierra. Recuerde que cuando Dios creó al hombre, tomó tierra, humus, adamá, adamá del suelo en hebreo, adamá de donde viene Adán, terrícola. Y tomó el humus y hizo un terrícola, tomó tierra. Y ser humilde es reconocer que estamos hechos de tierra, de barro, frágil. Como dice, como nos decían en Cuaresma, ¿se acuerdan? Cuando nos ponen la santa ceniza, polvo eres y en polvo te convertirás. Porque dice el Salmo, Señor, retira tu aliento de mi vida y yo volveré a ser polvo y ceniza. Retira tu Espíritu Santo de mi vida y yo volveré a ser polvo y ceniza. Yo volveré a ser nada. Por lo tanto, necesitamos del actuar de Dios, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo que le dé vida a este barro, que le dé vida a este pecador. En estos días leía la biografía de un músico, creador de algunos himnos cristianos que son muy antiguos, y que cuando este músico estaba viejito, ancianito, que perdió la memoria. Y saben, y decía, yo solo me acuerdo de dos cosas. Vean esto que tan bello. Yo solo me acuerdo de dos cosas, porque él perdió la memoria. Lo primero es que yo soy un gran pecador. Y lo segundo es que tengo un gran Salvador, un divino Salvador que es Jesucristo. No me acuerdo de nada más. Qué cosa tan bella, ¿no? Y él perdiendo la memoria, pues se acordaba era de eso. No se acordaba de nada más. Pues qué bien que nosotros nunca perdamos la memoria de eso. Hay que ser humildes y reconocer nuestro pecado. Me acuerdo de que soy un gran pecador y de que tengo un gran Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, entonces ahí está el segundo punto. El tercer punto. El tercer punto para la santidad, según el Papa Francisco, es el buen humor. Para el Papa Francisco, el santo es el que tiene buen humor. Hay que sonreír. Él dice la revolución del amor, la revolución de Dios, que es la revolución de la ternura, que es la revolución del amor. La revolución de Dios comienza con una sonrisa.
¿Cómo comienza la revolución de Dios? Con una sonrisa. Entonces yo los voy a invitar en este momento a ver, prendan su cámara y me regalan una sonrisa. A ver, yo veo esa sonrisa, a ver, de estos santos. Ya vi la sonrisa de Jaime, excelente. A ver la sonrisa de Blue por aquí. Yo no sé, no me sé el nombre, pero ahí aparece Blue. Bueno, la sonrisa de Ricardo y Yuri, excelente. Este es el Soy pueblo. Angélica. Angélica, Angélica, excelente mujer. Gracias. A ver la sonrisa de Bere. Bere y H. Dice. A ver la sonrisa de Alicia, excelente. La sonrisa de María Romero, excelente. Este es el pueblo amado de Dios. Yo no les digo pues que ustedes registran muy bien en cámaras. Es que si vieran cómo se vende bien, yo creo que lo de ustedes era el modelaje. Pero bueno, aquí está. Aquí está Ricardo y Yuri, excelente. Angélica, Bere, bueno, Jaime, muy bien. La revolución de Dios comienza con una sonrisa. Qué bueno esas sonrisas que me regalan. Le doy gracias a Alicia también por allá, su sonrisa. Le doy gracias a Dios por esas sonrisas que ustedes me regalan. Porque la sonrisa alimenta. La sonrisa da vida. La sonrisa es un don de Dios. Y para el Papa Francisco, la santidad es buen humor. Por eso uno de los santos de devoción del Papa Francisco es Santo Tomás Moro. Porque Santo Tomás Moro es el patrono del buen humor, porque él era un hombre chistoso, agradable, jovial, que todo lo veía bueno. Inclusive madurez, si ustedes van a leer sobre la madurez en términos psicológicos, una de las cosas que dicen, la persona madura es la que se puede reír de sí mismo. Cuando uno es capaz de reírse de sí mismo, ver con tranquilidad sus defectos y sonreír o con gracia las situaciones que estén pasando, todo esto alimenta el buen humor. Todo esto alimenta el buen humor. Inclusive ahora está muy de moda una palabra, no sé si ustedes la han escuchado, que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen los seres humanos de sobreponerse a las adversidades. Y la psicología hoy trabaja mucho la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y una de las características de las personas más resilientes es justamente eso, el buen humor, el saberse reír de sí mismo y el sacarle chiste a las cosas. Uno por eso ve al Papa Francisco muerto de la risa. Y les voy a invitar a que busquen algo, miren. Cuando el Papa Francisco vino a Colombia, hay una foto que se regó por todo el país, que es el Papa Francisco abrazando un seminarista bajito, de corta estatura, y muerto de la risa los dos, o sea, los dos en una carcajada así impresionante. ¿Y saben por qué fue eso? Porque es que al Papa Francisco lo llevaron a saludar a todos los seminaristas y él a todos les dio la mano, uno a uno. Pero este seminarista muy tiernito llegó y le dijo al Papa Francisco, Su Santidad, ¿lo puedo abrazar? ¿Le puedo dar un abrazo? Y el Papa Francisco le respondió, pero no me muerde. y, entonces, y entonces el Papa Francisco le dio un abrazo, muerto de la risa, y el seminarista también muerto de la risa. y esa foto, mejor dicho, se regó por todo Colombia porque causaba gracia la situación y ver el rostro así sonriente, pero encarcajada del Papa. Y el Papa Francisco nos dice que en esta vida con tanta situación difícil, con tanta enfermedad, con tanta crisis, con tanta guerra, con tantas peleas, con tanta cosa maluca, hay que aprender a tener buen humor. Hay que aprender a tener buen humor para disfrutar de todo. Hay que aprender a tener buen humor para reírnos de nosotros mismos y de todas las situaciones. Hay que aprender a tener buen humor y que no se nos olvide sonreír. Y esto que se les estoy diciendo, lo estoy diciendo en primer lugar para mí, porque uno lastimosamente como que aprende a centrarse en lo malo, aprende a centrarse en lo que no está funcionando bien,
aprende a centrarse en los errores. Y no puede ser así. Tenemos que aprender a sonreír. Tenemos que pedirle a Dios buen humor. Y tenemos que aprender de Santo Tomás Moro y del Papa Francisco a tener buen humor a pesar de los apesares. Amén. Y eso hace un buen líder católico. Un buen líder católico. Bueno, llevamos 3. Voy a invitar a alguien que prenda el micrófono y me diga cuáles son los 3 puntos que llevamos. Un valiente, con buena memoria, que prenda el micrófono. Ricardo y Yuri, adelante. Bueno, me acuerdo primero de valentía, Y es el buen humor. audacia, humildad y tener un buen humor. Excelente, muy bien. Muy bien, Ricardo. ¿Desde dónde nos acompañan, Ricardo y Yuri? ¿Dónde están? Ahorita que estamos en California. En California, excelente. Sí. Qué bueno, hermano. Listo. Entonces llevamos 3 puntos. Valentía, humildad y buen humor. Eso es la santidad para el Papa Francisco. Ahora vamos al cuarto. ¿Cuál es el cuarto punto para el Papa Francisco de la santidad? Comunidad. El Papa Francisco dice, uno no puede ser santo sin comunidad. Todos tenemos que tener una comunidad en donde crecer en la fe, formarnos en la fe, madurar en la fe, servir a Dios en la fe. Y existe una primera comunidad que es lo que Juan Pablo II llamaba la iglesia doméstica, la primera comunidad, que es la familia. Y tenemos que velar por vivir la fe en la familia y por educar en la fe a los hijos y por ser líderes católicos en nuestra familia. Pero también necesitamos una comunidad. Entonces, por eso la iglesia nos ofrece que los grupos de oración, que los grupos carismáticos, que los grupos de la misericordia, que los grupos de la Virgen María, que los grupos de formación bíblica, que tantos grupos, y todos debemos tener una comunidad en la cual crecer en la fe. Y antes de pasar al quinto punto, quisiera decirles que la comunidad es necesaria, porque en la comunidad es donde yo descubro mis carismas. En la comunidad es donde yo puedo servir a Dios a través de servir al hermano. En la comunidad es donde yo recibo las bendiciones de Dios a través de los dones y carismas que tiene el hermano. También Dios me bendice a través del otro. Este teólogo italiano Silvano Fausti dice, Dios actúa a través del hombre y no en lugar del hombre. Y esto es muy bello. Dios nos bendice a través de... ¿Cómo nos encontramos nosotros con Jesús? A través del testimonio de un hermano, a través de la predicación de un hermano, a través de la homilía del sacerdote, a través de la oración y la música de un ministerio. Fue a través de, y no en lugar de. Dios actúa y bendice a través del hombre y no en lugar del hombre. Y el Papa Francisco dice algo muy especial. Antes de pasar al quinto punto, les quisiera contar esta idea. Y es que el Papa Francisco dice que existen los santos de clase media. ¿Cómo así? Ese Papa Francisco es muy creativo. ¿Cómo así que los santos de clase media? Sí, que habrán algunos santos que no están en los altares. Habrán algunos santos que no están en las iglesias ahí en un bultico. Pero es esa vecina querida, generosa, amorosa, que nunca hablaba mal de nadie. Es esa mamá acomedida, servicial, que se entrega por sus hijos. Es ese papá trabajador. Es esa persona de carne y hueso, con cualidades y defectos, que pasó por el mundo haciendo el bien. Esos son los santos de clase media. Y de eso sí conocemos mucho, ¿cierto? De esas personas buena gente que nos muestran a Dios en la sencillez.
y que vivieron justamente esto que les digo, valentía, humildad, buen humor y comunidad. Esa es la clase media de la santidad. Y es bonito porque eso es ser un líder católico. Y es bonito porque así uno como que se reencuentra con el deseo de santidad. Porque es que cuando a uno le hablan de esos santos que volaban, que podían estar en dos lugares al mismo tiempo y que tenían como unas cualidades muy sobrenaturales, pues uno se puede sentir muy lejano a eso. Y no digo que no sea verdad, eso sí es verdad, pero ese tipo de santos, pues están muy lejanos a mí, porque pues yo ni vuelo, ni puedo estar en dos lugares al tiempo, ni hago milagros, ni cosas raras. Y muy probablemente usted tampoco, aunque con esa carita de ángel que tiene usted, yo sé que si usted no hace milagros es por falta de tiempo, ¿cierto? No hace milagros porque no tiene tiempo, pero si tuviera tiempo los haría. Pero cuando escuchamos esto, que la santidad y el liderazgo católico es humildad, valentía, buen humor, estar en una comunidad, uno como que dice, uy, eso está como más cercano, uy, eso está como más asequible a lo que yo puedo hacer. ¿O ustedes qué dicen? Cuenten a ver, uno o dos que quieran aportar y comentar hasta ahora lo que llevamos compartido. Que prendan su micrófono y que me comenten. A ver, Alicia, que yo la veo por allá riéndose. ¿Qué dice? Todo es como que esa valentía, humildad, comunidad. Yo no me tomar el trato de pero 15 años terminando la pequeñez, la pobreza, el pecado y toda la miseria del sol como ser humano, porque todavía me falta mucho para poder hacer algo con el gozo y la alegría del Señor. Entonces, para mí, un impedimento es el dinero. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? A ver, un valiente o una valiente. Bueno, algo que para mí ha sido la santidad, ha sido la vida ordinaria en lo que yo vivo, en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque yo he descubierto también que la santidad va más allá que estar metido más en rezos, más metido que estar en cosas de la iglesia, sino que estar más metido en esa comunión con Dios diaria, de la palabra de Dios, de estar en una comunicación con Él y viviendo lo ordinario de la vida en Dios, viviendo y pensando y viviendo todo para Él, ¿no? Sea lo que sea el trabajo, sea en tu casa, sea manejando, donde sea, porque pues no es quien nos mira, no son los demás, sino que es Papá Dios que nos está viendo, ¿no? Eso es lo que yo quería compartir y hasta los puntos que llevamos, pues están muy bien acertados esos puntos. Qué bueno. Me encanta la sonrisa, pues, ¿cómo se dijo? Se me fue la palabra. La alegría. La alegría, porque sí, la alegría es un signo muy bonito porque
Yo puedo hacer tantas cosas, pero si cargo una cara de limón amargado, pues sí es difícil, ¿no? Correcto. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Entonces, tenemos ahí pues 4 puntos y vamos para el final, para el quinto punto. La santidad para el Papa Francisco es continuo discernimiento de la voluntad de Dios. Continuamente escuchar lo que Dios quiere para mí. Porque es que puede ser que hace 10 años Dios me pedía algo y hoy Dios me esté pidiendo otra cosa. Entonces el santo continuamente tiene que escuchar la voz de Dios. Por eso es tan importante una amistad estrecha con el Señor para aprenderlo a escuchar. Dice el Evangelio de Juan, mis ovejas reconocen mi voz. Si tú eres una ovejita del Señor, porque lo has aceptado a Él como pastor, aprendemos a reconocer la voz de Él en el consejo de un amigo, en las palabras de una madre, en la humildad de un sacerdote, en una oración, en una Eucaristía, en un retiro espiritual, en las mismas situaciones, en la creación, en los signos de los tiempos. Y cuando uno empieza a escuchar la voz de Dios y la obedece, porque de nada sirve escuchar la voz de Dios y no obedecerla. Ese es como el hombre insensato que construyó la casa sobre la arena. Pero el hombre sensato, el que construyó la casa sobre la roca, es aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Por eso el santo es el que continuamente escucha, discierne la voluntad de Dios y la pone por obra. Pues vean, cuando a mí me hablan de líder católico, yo pienso en una persona que efectivamente está continuamente escuchando la palabra de Dios, discerniendo la voluntad de Dios, en comunión con Dios a través de la oración y que busca ser fiel a Dios, que busca ser coherente a ese llamado que Dios le ha hecho y que inclusive está dispuesto a renunciar a muchas cosas y a tener valentía, luchas, coraje para responder a Dios. Hay un obispo español que se gastó toda su vida trabajando por los más pobres en las selvas de Brasil, que decía, es fácil llevar un Cristo en el pecho. Lo difícil es tener pecho para seguir a Cristo. Lo difícil es tener valentía, pecho, coraje para seguir a Cristo. Y qué bonito esto, porque de verdad que muchos somos bautizados, muchos somos católicos, pero tenemos valentía, pero en realidad somos líderes. Líder es el que va un paso adelante. Líder es el que propone. Líder es el que está dispuesto a guiar. Líder es el que lleva una linterna para que los otros puedan caminar, una luz para que los otros puedan caminar. Pues bien, si tú y yo queremos ser líderes, hay que tener valentía. Pero esa valentía con humildad. Porque cuando no hay humildad, la persona que no es humilde pelea con todo mundo. Porque entonces ofende a los demás, es brusco, cree que siempre tiene la razón. Pelea con todo mundo y por eso se necesita humildad para reconocer los errores, para saber escuchar a los demás, para saber darle la razón al otro, para muchas veces ceder, perdonar, reconocer. Y esa valentía y esa humildad con buen humor y dentro de una comunidad que nos forme y que nos haga y nos ayude a descubrir nuestros carismas. Porque la santidad también es gastarnos en amor a los demás a través de los carismas que hemos recibido de Dios. El que sepa cantar, que le cante a Dios, el que tenga un bonito testimonio, que lo predique y lo cuente para que los demás se enamoren y conozcan de Jesús. El que sepa predicar, que predique, el que conozca la palabra de Dios, que la explique y que la anuncie. El que sepa organizar, pues que organice los eventos y la logística. El que sepa cocinar, pues que ayude a cocinar y convoque a la comunidad. Y así definitivamente todos con amor gastarnos en nuestros carismas por la familia, por la iglesia y por la comunidad. Muchos son los carismas, dice San Pablo, y es un solo espíritu el que los da, un solo Señor el que hace todo en todos. Y a cada quien se le ha dado manifestación del Espíritu Santo para el provecho de todos. Entonces, ser santo también es identificar nuestros carismas para poder servir a los demás con amor, con entrega. Muy bien.
Entonces ahí están los 5 puntos que el Papa Francisco nos da. Un buen líder católico, les decía al principio, conoce el depósito de la fe, conoce lo que la iglesia enseña. Un buen líder católico está enamorado de Jesucristo, porque escuchen esto, solo el que está enamorado enamora a los demás. Si usted no está enamorado de Jesús, no enamora a los demás. Solo el que está enamorado enamora, solo el que está apasionado apasiona. Si no pasa esto, ahí es donde nos encontramos en la iglesia. No son risas, como nos invita el Papa Francisco a tener buen humor, sino muchas personas que lastimosamente no nos motivan. Con cara de funeral o de limones, que dice el Papa Francisco. Y lo que necesitamos es enamorados de Jesús, apasionados por Jesús. San Francisco de Sales dice, atrae más una gota de miel que un barril de vinagre. Atrae más una gota de miel que un barril de vinagre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Endulzar. El documento de Aparecida dice, no evangelizamos por proselitismo, moralismo, legalismo, sino por atracción a la persona de Jesús que nos atrae a todos con la fuerza de su amor. Evangelizamos por atracción a la persona de Jesús. Jesucristo es atractivo y atrayente y nos atrae a todos con la fuerza de su amor. Y qué bonito eso. ¿Y quién es el buen líder católico? Pues el que es capaz de hacer eso. ¿Es fácil? No, no es fácil. Solamente la oración, solamente estando unidos a la vid, estando unidos a Dios, podemos hacer eso. Pidámosle pues al Señor, y con esto vamos cerrando, pidámosle pues a Dios que nos ayude a ser buenos líderes católicos, que tengamos buen humor, humildad, valentía, amor por la comunidad y perseverancia en la comunidad, y que estemos constantemente dispuestos, con oído atento a escucharlo a Él y fortalecidos para hacer su voluntad. Por eso, Padre, en esta mañana yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú nos bendigas a todos los que estamos aquí y que tú pases con tu Espíritu Santo y con tu palabra poderosa actuando en nuestra vida y en nuestro interior en este mismo momento y en el lugar en que cada uno se encuentra. Porque tú eres Dios y no hombre, porque tú eres un Dios vivo, actual y actuante, poderoso y resucitado que actúa en medio de nosotros. Por eso pasa, Señor, sacándonos de nuestra sordera y de nuestra ceguera, llenándonos de vida, resucitándonos con tu amor. Por eso pasa, Señor, con una fuerte y poderosa unción de tu Espíritu Santo, que suscite predicadores, profetas, carismas, que suscite perseverancia, santidad y amor, sabiduría en cada uno de nosotros. Por eso pasa, Señor, por nuestra vida y por todos los que estamos aquí reunidos en esta plataforma de Zoom, todos los que en esta mañana estamos, Señor, que podamos sentir y experimentar tu abrazo, sentir y experimentar tu toque divino, que no salgamos de aquí igual, porque tú eres Dios vivo y real, que pasa por la vida del hombre, que transforma el corazón del hombre. Por eso llénanos de ti, mi Señor y mi Salvador. Por eso actúa con tu amor y con tu bondad, Señor. Por eso haz tu obra en nuestra vida, que clamamos por ti, que te necesitamos. Por eso ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, Señor Jesús. Maránata. La oración de nuestra Iglesia Católica en Adviento es Maránata, que traduce ven, Señor Jesús. Ven, Señor, a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestra familia, a nuestras decisiones, a nuestros sueños, a nuestra historia, a nuestros pensamientos, a todo lo que somos y lo que hacemos. Maránata. Ven, Señor Jesús, y actúa con amor y con poder en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra historia. Protégenos con tu sangre milagrosa, cúbrenos con tu sangre, resguárdanos bajo tus alas, líbranos de todo mal, Señor. Te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y todos decimos, amén. Bueno,
Por aquí Dianita los va a saludar también, mi esposa que está con nosotros. Me alegra mucho verlos y que podamos estar aquí juntos. Hijos amados de Dios, ¿cómo están? Hola, Dianita. Ya huelen a santidad por aquí. Me alegra mucho verlos. Un abrazo muy grande. Dios los bendiga. Una feliz y bendecida Navidad. Que Jesús hecho niño se encarne en ustedes, en sus proyectos, en sus ilusiones, en su presente, en su futuro. Y que todo lo que salga de sus vidas sea una amén a su voluntad. Amén. Gracias, Dios la bendiga mucho. Dios los bendiga. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, mis amigos, muy contento y complacido de estar con ustedes y agradecido por su atención y su escucha. Gracias, hermano, por darnos su tiempo. No sé si alguien tenga una pregunta, un comentario antes de que se vaya Juan David. Vamos a dar un tiempecito si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. ¿No? Bueno, yo sí quería compartir algo, nomás que intento dejar que todos participen, pero algo que he comprendido en este camino del Señor es de que la santidad es más alcanzable de lo que pensamos. A veces creemos que para la santidad es estar con mi areolita, todos los días con mis manos juntitas mirando al altar y, y sin embargo, a través del camino me doy cuenta que la santidad es luchar con todas nuestras fuerzas por seguir la voluntad de Dios, como decía Juan David. Y a pesar de que tenemos errores, nuestras debilidades, como decía el santo, ay, se me escapa, nuestro pecado favorito, uno seguir luchando cada vez más por seguir siendo mejor y cada vez que nos equivoquemos, levantarnos. Y, y cuando tenemos la idea de que la santidad es alcanzable, entonces la podemos alcanzar. Pero el problema entre el catolicismo regular es de que tenemos la idea de una santidad muy inalcanzable, muy lejos, muy alta, entonces nadie aspira a ella. Pero cuando la sentimos cerca, entonces podemos luchar cada día por alcanzar y acercar la santidad y Dios nos dé la gracia que al final de nuestros días la alcancemos a conquistar. Entonces era lo que quería compartir. Excelente, mi amigo Jaime. Muchas gracias por ese aporte. Si nadie tiene preguntas, entonces aquí terminamos. Si a alguno de ustedes no les llega la invitación por medio del grupo que hice de jornadas, mándenme un mensaje y lo aumento al grupo, por favor. Creo que es todo, ya nadie prendió su micrófono. Ok, Dios los bendiga. Gracias, Juan David. Y Con pues mucho ya nos vemos gusto. para el próximo sábado. Con mucho gusto, mi amigo, y contento de saludarles. Amén, gracias. Muchas gracias. Sí, para el próximo sábado la clase va a ser, aquí la tenía a la mano. Nos la va a dar Gabriel Rinaldo desde Argentina. Y el tema se llama No puedo decir que amo a Dios si no puedo amar a mis hermanos. Así que con eso va a ser la próxima charla. Dios los bendiga. Pasen buenas noches. Gracias, Juan David. Gracias, Jaime. Buenas noches, Gracias. hermano. Gracias por el tema. Buenas Bendiciones. Muchísimas gracias. Dije buenas Bendiciones noches. para todos. Dios los bendiga. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias por el tema y gracias por su motivación y esa alegría. No, es que es uno nomás. Pues es nomás uno. Ya lo toqué. Gracias por el tema, gracias por su alegría, por esa motivación y fueron palabras claves, claras y sustanciosas. Amén, bendiciones.